Bendiciones en esta tarde. Dios te bendiga. Te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Te saluda la hermana en Cristo, Carmen, de la iglesia Salmo 23. Es un placer para mí estar nuevamente con ustedes en esta hora para traerte una palabra que fue de mucha edificación para mi vida y yo quisiera que tú también la recibieras. Recíbela, que es de parte del Señor. El Señor ha hablado a mi vida y queremos compartir esta palabra para que tú te goces. Gózate y sobre todo para que sea un alimento para tu alma, para tu espíritu, porque cuán necesario es recibir esa palabra. Por eso en esta hora nos vamos a ir directamente a la palabra, a la escritura, allá en Lucas 9:12, ahí donde dice el Señor Jesús. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Dice la palabra así, Lucas 9:12. Acomódate ahí, si tú tienes tu Biblia, pues ábrela y empezamos a leer en el nombre de Jesús. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dale vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Gloria a Dios. Amén por su palabra. Hoy en esta hora, pues te decimos, y yo le he puesto un tema a esta escritura, y el tema pues es: Jesús quiere saciar tu hambre. Gózate, porque el Señor me daba este tema y me decía cómo el Señor le interesa tu vida, le interesa tu vida espiritual, y Él quiere venir a ti para saciar esa hambre que nada ni nadie puede satisfacer. Amén. Así que en esta hora yo te presento este tema y vamos a reflexionar qué es lo que nos quiere decir el Señor con este tema. Vemos que la verdad central o la esencia de este texto o de esta lectura que hemos leído, podemos decir que Jesús vino para llenar las necesidades del hombre. Cada necesidad que cada hombre tiene, Él vino a eso, a saciarnos, porque vemos que el milagro de la multiplicación de los panes y los peces es la señal que Jesús hizo con más frecuencia. Se refiere en estos relatos del evangelio. Lo vemos en los 4 evangelios. Sin lugar a duda, con esta repetición, Dios deseaba llamar nuestra atención hacia detalles interesantes de este suceso. El milagro que aquí se nos narra no solamente nos presenta el poder creador del Señor Jesús, cosa que es bastante evidente en el hecho de la multiplicación, sino que también contiene enseñanzas espirituales que deben de ser aplicadas correctamente en nuestra vida. Precisamente es desde ese punto de vista de este milagro que yo vengo a hablarte. Amén. Precisamente de este milagro vamos a ver que Jesús nos está mostrando que el mundo está necesitado de alimento. ¿Cómo lo sabemos? El gentío que buscaba a Jesús para escuchar sus palabras es un cuadro del mundo. El género humano se encuentra pobre, hambriento, desamparado, sin lugar a dónde ir. Somos un grupo de pobres pecadores en medio de un mundo malvado.
de un mundo perverso, de un mundo sin fuerza o capacidad para salvarnos y estamos en peligro de desmayar. ¿Por qué? Por carecer del alimento espiritual. Por otra parte, también se nos dice que el día comenzaba a declinar, si lo vemos en el verso 12. Es decir, quiere decir esto que la noche pronto vendría. Estaban en las últimas horas de la luz del día. De igual manera, a las necesidades espirituales que ya tiene el ser humano, debemos añadir el corto tiempo que queda antes que la gran tribulación caiga sobre este mundo. Es preciso, es necesario recordar o encontrar alimento espiritual para esta humanidad desposeída antes de que sea demasiado tarde. Vemos también que la compasión de Jesús por este mundo necesitado. La Biblia o las Escrituras nos relata que el Señor Jesús en ningún momento fue indiferente a la situación que vivía el gentío. Por el contrario, desde el primer momento se interesó por resolver la situación y habló a sus discípulos diciendo: dadles vosotros de comer, denle ustedes de comer. Jesús se mostró compasivo, lo podemos ver ahí en el verso 13, dispuesto a mostrar su consideración hacia aquellos que con fe le seguían, que le habían seguido para el desierto, ahí donde él se encontraba. Este Jesús no ha cambiado con el paso de los tiempos. Este Jesús sigue siendo el mismo desde hace 2000 años. Y hoy yo te lo vengo a presentar. Yo te vengo a decir que el Señor tiene compasión de ti y de mí. Miramos hacia la multitud, cómo están hambrientos cada pecador. Toda la tierra cubre de esta gente hambrienta, necesidad que tienen en el área espiritual, en su alma. Todavía el Señor Jesús siente compasión de ellos. Todavía se conduele, todavía Él ve el desamparo y de la miseria que está el mundo. Principalmente hoy que el fin está más cerca que nunca, ya el día comienza a declinar, ya el día se empieza a acabar y vendrá la noche cuando nadie pueda trabajar. Por eso el Señor está avivando su obra en medio de estos tiempos, así como habló allá en los tiempos de Habacuc. Aviva tu obra, aviva la obra en medio de estos tiempos. Es lo mismo que te digo hoy en día. El Señor se interesa por nosotros, por eso sigue trayendo estos mensajes, estas reflexiones. ¿Por qué? Porque nosotros somos instrumentos en sus manos. El Señor, a través de la historia de la Biblia, Él siempre utilizó instrumentos débiles. Vemos allá en el Éxodo con Moisés, Él para mostrar su poder, Él utilizó una vara ante el faraón. Él utilizó esa vara para mostrarle el poder a Faraón y al pueblo de Egipto. También vemos que también Él utilizó con la viuda que no tenía cómo proveer, cómo pagar a sus acreedores. Él utilizó harina y aceite. Esos son instrumentos débiles. Hoy en día el Señor nos usa a nosotros, porque dice Primera de Corintios 1:27, Él nos habla ahí claro y dice: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Para qué hace esto el Señor? Porque no es para que nadie se gloríe, sino que para el nombre del Señor sea exaltado. También vemos a través de esta escritura que leímos el poder que tiene el evangelio para saciar. Cuando los discípulos recibieron la orden del Señor de dar de comer a la multitud, no tardaron en expresar su impotencia para tal tarea, y era normal, eran humanos como tú y yo.
O sea, ellos se sintieron impotentes para realizar esa tarea. Ellos dijeron, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Si lo puedes ver ahí en el verso 13. Es verdad que los recursos humanos se vuelven inútiles a la hora de querer satisfacer la profunda necesidad espiritual de hombres y mujeres. Por más que el hombre quiera hacer o por más que el hombre se esfuerce, no podrá jamás por sí mismo satisfacer a la hambrienta humanidad. Sin embargo, cuando Jesús tomó el asunto en sus manos, pronto hubo suficiente alimento para todos. Así es el evangelio que yo te vengo a presentar hoy en día. Así es el evangelio de Cristo. Poco y pequeño como a muchos le parece, el evangelio contiene suficiente sustancia como para poder alimentar a las multitudes. La historia de Cristo crucificado puede parecer al sabio de este mundo insignificante, tonto y despreciable, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Por eso decía Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Todos aquellos que acuden al evangelio de Cristo encontrarán satisfacción plena para sus almas hambrientas. Y no solamente se sentirán llenos, sino que al igual que los discípulos, recogerán cestas llenas de sobra. Dios siempre da más abundante de lo que nosotros le pedimos o de lo que nosotros esperamos. Ahora ya para terminar, yo te hago una pregunta. ¿Te has dado ya cuenta que el mundo en que vivimos es un desierto y que nuestras almas anhelan el alimento celestial o el alimento del cielo? Si esta necesidad del ser humano no es llenada por el evangelio, no queda más remedio que perecer eternamente. Felices somos todos aquellos que reconocimos la necesidad espiritual y acudimos a Cristo, recibiéndole como el pan que descendió del cielo, el pan que da vida, el pan que viene para saciar nuestra alma. El hombre jamás podrá satisfacerse con las cosas de este mundo. Podrá ser el hombre más millonario del mundo, pero jamás podrá satisfacer su alma. Siempre se sentirá hambriento, sediento, inconforme. Pero todos aquellos que acuden o acudan a Cristo comerán y se saciarán. El que come del pan de vida nunca más volverá a tener hambre. El que come de ese pan, de ese maná que desciende del cielo, nunca más tendrá hambre. Y es ese maná que hoy te vengo a presentar. Es ese maná que un día yo lo recibí y un día yo lo tomé y se sació mi hambre, sació esa hambre que mi alma siempre estaba ahí con esa necesidad, ese vacío. Porque eso es lo que provoca el mundo cuando tú no conoces al pan de vida, que es mi Cristo Jesús. Él mismo dijo, yo soy el pan de vida. Todo el que viene a mí está lleno, está sediento, está saciado de ese pan que nunca más volverá a tener hambre. Así que recibe esa palabra en el nombre de Jesús. Yo he terminado, yo me he gozado. Espero que tú te hayas gozado. Espero que esa palabra haya llegado hasta lo más profundo de tu hambre, de tu ser. ¿Para qué? Para que seas saciado. Recuerda, Jesús quiere saciar tu hambre. A Él le interesa. A Él le interesa que tú estés satisfecho, lleno. ¿Para qué? Para que sigas adelante, para que no perezcas de hambre en este mundo vacío, en este mundo que está perdido. ¿Por qué? Porque no han recibido al pan de vida, a Cristo Jesús, aquel que sacia tu hambre. Y yo hoy en esta hora he terminado, así que Dios te bendiga y sigue adelante.